Les invito, hermanos, a buscar en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer los versos del 27 al 34. Juan, capítulo 12, del 27 al 34. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? En esta noche vamos a orar por la palabra y tener un estudio dedicado a esta semana especial que hemos titulado Frente a la Cruz. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas y nos enseñas acerca del sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Estamos ahora ante tu palabra y nos disponemos a estudiarla. Señor, guíanos y háblanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, de todas las verdades de la fe cristiana, la muerte y la resurrección de Jesucristo son las más preciosas. De hecho, no podemos separarlas, porque ambas contienen el mensaje del Evangelio. O sea, no puede haber un Evangelio completo si no hablamos de estos dos aspectos de la vida de Cristo. Si simplemente hubiese muerto y no hubiera resucitado, sería la muerte de cualquier otro, de un mártir más, ¿verdad? Si hubiera resucitado pero no habría muerto por los pecados de la humanidad, también el Evangelio estaría incompleto. Gracias a que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, como dice la Biblia, y resucitó, podemos tener esperanza. Tenemos el perdón de nuestros pecados asegurados en Cristo. Ya nuestro destino no es el infierno, sino el cielo. Ahora, de estos dos aspectos, hoy quisiéramos reflexionar específicamente en uno, la muerte de Jesús. El domingo vamos a hablar del otro aspecto, la resurrección del Señor. La Biblia enseña que su muerte estaba predeterminada por Dios en el pasado. Fue en el corazón de Dios, en la mente de Dios, donde surge la idea de salvar a los pecadores. Es Dios quien toma la iniciativa de venir por nosotros. Su propia creación que estaba perdida y sin esperanza. Cristo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, que es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero el apóstol Pedro nos ofrece un detalle aún más allá. Dice que su muerte, su sacrificio, se predestinó, allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver en este pasaje, en estos versos, la realidad de esta muerte y las implicaciones que tuvo que enfrentar el Dios hombre para alcanzar nuestra redención. Considerando el contexto de Juan capítulo 12, ya en los versículos 23 al 26, Jesús estuvo hablando de su muerte. Habló de ella como inminente. Y en estos versos, del 27 hasta el 34, lo vemos enfrentando lo que implicaba tal cosa. El pasaje revela varios aspectos de la muerte del Señor.
de lo que él experimentó antes de la muerte. La angustia de Jesús, la respuesta del Padre, una anticipación de la victoria y el abandono del pueblo. Veamos pues estas ideas y cómo ellas se relacionan con la muerte que Cristo iba a enfrentar muy poco tiempo después. En primer lugar, la angustia de Jesús. En el versículo 27 y 28, primera parte dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Bueno, Jesús sabía claramente que su muerte era parte central del plan redentor de Dios. Él vino a morir. Él vino a morir por los pecadores. Él vino como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, por el gozo puesto delante de él, ¿de quién? Del Señor Jesús, él sufrió la cruz. Sabemos que la muerte de Cristo, como lo relata en los evangelios, implicó mucho sufrimiento físico. De hecho, la muerte en la cruz era una práctica muy violenta, reservada para los peores criminales. Eso considerando lo que era en sí la crucifixión. Si nos ponemos a mirar todo lo demás que estaba relacionado con la crucifixión, específicamente las torturas a que Jesús fue sometido antes, todos estamos de acuerdo que implicó mucho sufrimiento físico. Pero hubo otro lado de la cruz, aludido por el escritor de Hebreos, cuando dijo en el mismo versículo que menospreció el oprobio. ¿De qué estaba hablando? Recuerden que la muerte de Jesús tendría grandes implicaciones espirituales. Él vino a cargar el oprobio del pecado. Fuimos nosotros los que realmente clavamos a Cristo en la cruz. Fue por nosotros que Él ocupó ese lugar, siendo santo, justo, perfecto. Como dice la Biblia, al que no conoció pecado, nunca pecó. Sin embargo, dice también la Biblia que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y en consecuencia iba a experimentar la ira de Dios. Parte de esa ira, separarse del Padre, como lo presenta la Biblia, el abandono del Padre. Y todo esto provoca que el alma de Cristo esté turbada al considerar con lo que se iba a enfrentar. Él dice, ahora está turbada mi alma. La palabra turbada se traduce de una forma del verbo tarazo, que literalmente quiere decir agitada. El alma de Cristo estaba agitada. Esa es una palabra fuerte. Está usada en sentido figurado para referirse a una agitación espiritual. Está refiriéndose a una agitación espiritual o mental severa. Agitada significa perturbada. Mi alma está turbada, significa que estaba horrorizado. Recuerden de quién estamos hablando. El Salvador sin pecado, el Santo Hijo de Dios, estaba experimentando una lucha continua con las implicaciones de cargar el juicio por el pecado. Y aunque ya lo mencioné, vamos a leerlo de nuevo. Segunda a los Corintios 5:21.
Si alguien puede leerlo, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El santo Hijo de Dios, que como lo dice aquí en Corintios, no conoció pecado. Por eso podía ocupar o pudo ocupar nuestro lugar, representarnos en aquella cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios trató a su Hijo como un pecador. Descargó sobre él la ira que vendría sobre nosotros de no haber estado Cristo en nuestro lugar. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuevamente, la sustitución. Él ocupando nuestro lugar, llevó él mismo nuestros pecados en aquella cruz, en aquel madero, para que nosotros recibiésemos el perdón de Dios. Cristo no fue a la cruz con indiferencia. Él no fue a la cruz sin sentirlo. Él no fue a la cruz sin experimentar o considerar todo lo que esto implicaba en el sentido espiritual. Jesús en su humanidad sintió todo el dolor asociado de lo que significaba la maldición, cargar con la maldición del pecado. Como dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, verso 23, si alguien puede leerlo. Gálatas 3:13, perdón. Debido a que la muerte de Cristo fue por nosotros, fue una muerte sustituta, Él pudo satisfacer la justicia de Dios, recibiendo la ira del Padre sobre Él. Los que habíamos quebrantado la ley de Dios éramos nosotros. Los que recibiríamos la maldición, o los que estábamos malditos, éramos nosotros. Pero Él estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar. En este pasaje Él también dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Son dos preguntas. Dos preguntas que son expresiones de un pensamiento hipotético. No era algo que realmente ocurriría. Aquí, como en Getsemaní, Jesús agonizaba por la muerte, por esa muerte vergonzosa, por esa muerte cruel, por esa muerte injusta que le esperaba. Pero aún así Él estuvo dispuesto a seguir adelante. No se rindió. El miércoles en el culto de oración estábamos reflexionando con Jesús en el huerto de Getsemaní. Y las 3 veces que oró al Padre, pidiendo que si era posible pasara de Él aquella copa. Aquella copa que representaba, repito, la ira de Dios sobre el pecado. Al final termina sometiéndose a la voluntad de Dios y tomó aquella copa hasta lo último por nosotros. Lo hizo voluntariamente. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. ¿Qué dice? Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él puso su vida. Dice allí, yo pongo mi vida. En la cruz Él puso su vida.
para volverla a tomar. ¿Dónde? En su propia resurrección. Nadie me la quita. Yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El único que puede hacer eso es Dios. Nadie más. Y Jesús, como el Hijo de Dios, estaba poniendo su vida y después la volvería a tomar. Todo lo hizo por nosotros. Cuando reprendió a Pedro por atacar a aquellos que le arrestaron, ¿recuerdan las palabras que Jesús dijo? En Mateo capítulo 26, verso 53, ¿qué dijo el Señor? ¿Acaso piensas, Pedro, que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión romana estaba compuesta por 6,000 soldados. Así que 12 legiones equivaldrían a más de 72,000 ángeles. O sea, habían 72,000 ángeles con sus espadas en las manos, digamos, esperando, dispuestos para responder al llamado del Hijo de Dios. Pero no lo hizo. Tenía que morir. Era necesario, como muchas veces comenzó a decir ya en la parte final de su ministerio. Porque era necesario. Porque es necesario. Señor, en ninguna manera esto te acontezca, le dijo Pedro. Y él le dijo, Satanás, porque con las mejores intenciones estaba sirviendo al mismo diablo, tratando de apartar al Hijo de Dios de la cruz. Repito, Él vino a morir por nosotros, en cumplimiento del plan soberano de Dios. Él no se desvió de esa misión. ¿Qué dice Primera de Juan 2:2? Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No hay tal cosa como una expiación limitada aquí. Se enseña que abarca al mundo entero. Cristo murió por todos los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo puedo ir confiadamente a cualquier persona y hablarle del amor de Dios, hablarle del sacrificio de Cristo, porque estoy entregando un mensaje real, verdadero de parte de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice la palabra, en esto consiste el amor. Es una definición de lo que es el amor. Amor del bueno, amor genuino. No ese amor puro almíbar que el mundo nos ha vendido y se lo hemos comprado. Este es el amor ágape. Y como tal, sale de Dios. Es de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Escuche bien. Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Nos amó primero. Y dice, y envió. Ahora nos explica en qué consiste ese amor. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo hizo por nosotros. Por eso cuando Él hace la pregunta, ¿y qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Era una pregunta
que expresaban pensamientos hipotéticos. Inmediatamente él responde a esas preguntas. Mas para esto he llegado a esta hora. No me canso de meditar en esto. No solo como cuenta Lucas, Juan, sino el resto de los evangelios. Todo lo que el Hijo de Dios fue capaz de hacer por nosotros. Completar la misión que el Padre le había encomendado. Por eso, resuelto a cumplirlo, él ora de esta manera: Padre, glorifica tu nombre. En esencia, esa sería la misma oración que él haría en el huerto de Getsemaní, la prensa de aceite. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Siendo quien era Jesús, fue un ejemplo perfecto de la obediencia perfecta al Padre. La petición de nuestro Señor indica, tal cual lo había hecho durante su vida, en su muerte también glorificaría el nombre del Padre. La preocupación, digamos, la prioridad de Jesús no era su vida, sino la gloria de su Padre. Es curioso, pero esa es también nuestra prioridad como iglesia. Hoy, aquellos que hemos conocido a Jesús, aquellos que somos hijos de Dios, estamos en esta tierra, al igual que estuvo Jesús, para glorificar a nuestro Dios. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, hacedlo para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, para la gloria de Dios. ¿Cómo responde el Padre a esta oración? Dice la palabra: entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Los evangelios nos cuentan que durante 3 veces, o por 3 veces, en el ministerio del Señor, la voz del Padre vino de manera audible desde el cielo. En esta ocasión, vino una voz del cielo. En el bautismo de Jesús. ¿Y la otra cuál fue? La transfiguración, donde el Padre expresa que estaba complacido con su Hijo. Ahora, cuando la cruz se acercaba, el Padre nuevamente autenticó a su Hijo y dio seguridad a sus discípulos de su muerte inminente. Al contrario, como ya había glorificado su nombre por medio de la vida y ministerio de Jesús, lo glorificaría otra vez por medio de su muerte. El sacrificio del Señor en la cruz, su resurrección, estarían completando la misión encomendada por el Padre. Como dice Lucas capítulo 9, verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dice Marcos 10, 45, a dar su vida en rescate por muchos. La voz audible del Padre era una confirmación de que había escuchado
y había respondido la oración de Jesús. Aunque la multitud que estaba allí, en medio de un desconcierto, que escuchó la voz, no entendían lo que realmente pasó. Algunos pensaron que era un fenómeno natural. Decían que fue un trueno. Otros, aunque no entendieron las palabras, quizás reconocieron en la voz una especie de sonido y decían que un ángel le había hablado. Las dos cosas eran incorrectas. El sonido no era ni un trueno, ni tampoco era la voz de un ángel. Esto me hace recordar cuando Pablo va en el camino de persecución y muerte hacia Damasco y el Señor se le aparece. ¿Qué pasó con la multitud? Ellos oyeron el sonido de la voz, pero no entendieron el significado de las palabras. ¿Qué dice Hechos 9:7, por favor? Hechos 9:7. Y también en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, en el verso 9, dice la palabra, y los que estaban conmigo, dice Pablo, vieron a la verdad la luz. Y de manera natural dice, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Estos casos, tanto el del libro de los Hechos como este, constituyen una ilustración fiel de la dureza del corazón típica de las personas sin Dios, que tampoco escuchan la voz, la palabra de Dios. ¿Qué dice Marcos 4:15? Dice la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. No escuchan la palabra, tampoco escuchan la palabra del Hijo. En Juan capítulo 8, en el verso 43, dice la palabra del Señor, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dijo Jesús. Ahora, no se trata de que Dios no hable. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice la Biblia, Dios se ha comunicado, lo ha hecho muchas veces. Pero el problema es nuestro. El problema es que el hombre no tiene oídos para oír. El mensaje cae en oídos sordos. Esto es pecado. Es la depravación en la que vive el hombre. Por eso, como dice Jesús, viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. ¿Por qué la gente es así? Primero, porque dice Efesios capítulo 2, verso 1, que el hombre sin Dios está espiritualmente muerto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. El hombre sin Dios está bajo el reino de Satanás, pertenece a su familia, que dice Colosenses 1:13. Véalo de esta manera, cuando una persona vive sin Dios, está muerto espiritualmente. Quiere decir que no le mueve nada en dirección a Dios. Segundo, está
en el reino de las tinieblas, bajo la potestad del diablo. Tercero, está ciego a la verdad del evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 4. Segunda a los Corintios 4, 4. Por eso el hombre no entiende la palabra de Dios. Pastor, pero si no entienden, hay que predicarles y orar para que Dios les ilumine. A los que quieran creer, les dé ojos para ver y oídos para escuchar. Hay que orar por los perdidos. Hay que exponerlos al evangelio, llevarles la palabra y orar para que Dios les dé la capacidad para entender el mensaje que para aquellos que viven sin Dios es locura. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Dios habló desde el cielo, la voz celestial se manifestó. Y Jesús dijo a la multitud, esta voz no vino por causa mía, sino por causa de ustedes. Jesús no necesitaba oír la voz audible del Padre. Ya él sabía que le había respondido. La voz vino para fortalecer a la fe, en primer lugar, de aquellos que estaban allí. Y aunque los observadores no entendieron las palabras, la respuesta audible del Padre a la oración de Jesús les dio una afirmación divina de que Él era su Hijo, de que Él era el Salvador. Pero también hubo una anticipación de la victoria que se alcanzaría por medio de la cruz. Vamos a leer los versos del 31 al 33, si alguien puede leerlo, de Juan 12. Ya hasta el 33, gracias hermana. Aquí estaba Jesús anticipando el triunfo que alcanzaría en la cruz. Y aquí él menciona 3 victorias que se alcanzarían en la cruz. Primera, su muerte traería juicio de este mundo, el juicio de este mundo. Y como algo muy frecuente en los escritos de Juan, el término mundo es una designación del sistema maligno satánico y todos los que son partes de él que están en rebeldía contra Dios. Este mundo, ese mundo que ya mencionamos, va a enfrentar el juicio de Dios. De hecho, está bajo el juicio de Dios. La aparente victoria del mundo sobre Cristo en la cruz, en realidad sería su propia sentencia de muerte. La condenación del mundo incrédulo se selló con el rechazo que hicieron de Jesucristo. ¿Qué dice Hechos 17:31? Hechos 17:31. Hay un juez y habrá un juicio. Hay un juez y habrá un día de juicio para el mundo. Todas aquellas personas que permanezcan en una actitud rebelde, rechazando el evangelio, con sus mentes gobernadas por el príncipe de este mundo, por su sistema de pensamiento, por sus filosofías, ideologías, cultura y toda esa basura anticristiana, un día enfrentarán el juicio. Aunque Jesús en aquella primera venida vino a salvar, no a juzgar, quienes lo rechacen
tendrán que enfrentar el juicio. Si no aceptas al Salvador, tendrás que enfrentar el juez. Hay un juez y habrá un juicio. No importa lo que el mundo diga. ¿A quién le vas a creer? En estos tiempos finales se levantan muchos sistemas de pensamiento, filosofías, religiones, donde no aparece el juicio, donde no aparece el infierno, donde no aparece el juez. ¿Qué es sino todas esas creencias en platillos voladores, extraterrestres, que al final vendrán a este mundo a salvarnos, sin necesidad de arrepentimiento ni de Salvador? La humanidad tiene tiempos de crisis y los únicos que van a poder resolver esa crisis son los extraterrestres. Mucha gente cree eso. Otros que han creado una especie de religión, han creado sus propias religiones, formadas como cuando usted visita un buffet, ¿verdad? ¿A quién no le gusta el buffet? Y usted elige allí lo que le gusta y lo que no, lo desecha. Forma su propio alimento. Algunos ven la fe de esa manera y creen todo tipo de tonterías, pero en ninguna de ellas aparece un juez, un juicio y un castigo por el pecado. Otra cosa que en estos tiempos está muy de moda son las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Hace semanas atrás, meses, me puse a mirar algunos de los videos que hoy llenan el internet y páginas web. Cientos de individuos que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte en la que han viajado por un túnel, han llegado a un lugar maravilloso, se han encontrado con seres de luz y regresan. El punto con todas estas personas es que cuentan lo que sintieron. O sea, están basando su testimonio en emociones. Pero es curioso, escuché varias, en ninguna de ellas, son muy pocas, pero yo no las he escuchado, que algunos dicen que desde un lugar de castigo, pero no aparece un infierno. No hay una condenación. De hecho, ellos dicen, no hay castigo, no hay juicio, no hay nada. El diablo engañando a la gente. Al final Dios, y entonces dice, ¿creen en Dios? Bueno, sí, hay un Dios, un ser de luz, que para los cristianos es Jesús, para los musulmanes es Alá. En otras palabras, en el saco cabe de todo. Al final todo el mundo se va a salvar. Si lo que dicen estos es cierto, si lo que dicen los seguidores de extraterrestres es cierto, si lo que dicen los creadores de religiones, de su propia religión es cierto, entonces la Biblia miente. ¿A quién le vas a creer? ¿Dónde encuentras mayor seguridad para establecerla como fundamento sobre el que descanse tu vida? ¿En la arena de los engaños satánicos o sobre la roca inconmovible de los siglos? El Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es cuestión de lo que yo crea, ni de lo que mis emociones me digan. Es cuestión de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha revelado. Y este libro, con toda claridad, dice que habrá un juicio. ¿Qué dice Juan 3:18? Juan 3:18, por favor.
Escuche esto, no dice que va a ser condenado. Ya está condenado. Nacimos condenados. Y cuando alguien permanece así, al final lo que recibe es la sentencia. Pero está condenado. ¿Qué dice Juan? Lo único que puede cambiar eso es Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:36? Dice que la ira de Dios está sobre él. Vaya, es una condición muy peligrosa. Vivir en este mundo bajo la ira de Dios. Juan 9:39, ¿qué dice? Aquellos que quieren creer puedan recibir la capacidad de ver, y los que se cree que ven pierdan la capacidad de ver. La muerte de Cristo no solo traerá juicio sobre el sistema del maligno, también lo traerá sobre el príncipe impío, Satanás. Las Escrituras revelan varias veces cuando Satanás será echado fuera. Aquí es echado fuera en el sentido de que pierde la autoridad e influencia. No puede ir más allá de lo que Dios le permita. Está sentenciado. Solo es cuestión de tiempo que esa sentencia se cumpla. Y si se juzga y destruye el dominio del diablo, el mundo, no tendrá lugar para ejercer su mal. En la tribulación se expulsará a Satanás del cielo para siempre, al cual ha tenido acceso a lo largo del tiempo, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, para acusar a los cristianos. Al final de la tribulación será lanzado al abismo por todo el reino milenario. Apocalipsis 20, del 1 al 3, será atado. Por último, al final del milenio, ¿qué pasará con Satanás? Apocalipsis 20:10. Si alguien puede leer Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Ese es el destino que espera Satanás, hermanos. Ese es el destino. Sus victorias son a corto plazo. En realidad ya está sentenciado, ya está vencido. Como ocurrió con el mundo, la victoria aparente de Satanás en la cruz marcó en realidad su total derrota. En las palabras de Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice: destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno, en contraste con estas dos primeras victorias, la victoria final de Cristo en la cruz es una victoria positiva, o se describe en términos positivos. Cuando Él sea levantado de la tierra, ¿de qué está hablando aquí? Es una alusión al tipo de muerte que experimentaría, la crucifixión. Dice el verso 33, y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero dice, a todos atraeré a mí mismo. Por supuesto, aquí todos no quiere decir que todos los humanos van a recibir la redención, porque entonces eso sería una herejía llamada universalismo, que enseña que todos al final se salvarán. La Biblia no enseña eso. La palabra todos se refiere específicamente a quienes acuden a Él. Todos son aquellos que creen en Él.
entre toda clase de tipo y persona. Es verdad que el sacrificio de Cristo es por todos, pero los que se sienten atraídos a la cruz son solo aquellos que creen. La frase también enfatiza que todos los salvos obtienen la salvación al creer en la obra de la cruz. No hay salvación sin cruz. Él es el medio. No hay acceso a Dios sin la cruz, porque solo por medio de la muerte de Cristo hay expiación satisfactoria por el pecado. Hay algo más en este pasaje y es el abandono de la gente. Verso 34, Juan 12:34, si alguien puede leerlo. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Eran incapaces de entender la verdad acerca del Mesías, de que el Mesías tenía que morir. Por eso respondió la gente a Jesús: nosotros hemos oído de la ley. La ley es una referencia a todo el Antiguo Testamento, no solamente al Pentateuco. Que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Bueno, con base en varios pasajes, por ejemplo, Isaías 9:7, Ezequiel 37:25 y especialmente Daniel capítulo 7, verso 13, se le llama al Mesías el Hijo del Hombre. Supusieron que vendría a derrotar a los enemigos de Dios y establecer su reino de paz y justicia eterna. ¿Vendrá eso al Mesías? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vendrá a eso el Mesías? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vendrá a establecer un reino eterno de paz y de justicia? ¿Vendrá o no? Sí, fíjense que estoy preguntando, ¿vendrá? ¿Vino a eso la primera vez? No. ¿Esperaban los judíos un reino de paz y de justicia? ¿Lo anunciaba la ley, el Antiguo Testamento? Claro que sí, lo anunciaba. Pero lo que ellos no fueron capaces de ver es que antes de llegar a ese reino tenía que venir la cruz. Porque como mismo se les prometió a Israel un reino terrenal donde Cristo reinaría en el trono de David, que es lo que nosotros conocemos como el milenio, que después se convertirá en el estado eterno, donde habrá cielo nuevo y tierra nueva donde morará la justicia. Antes que llegue eso, tenía que venir el Cordero, el siervo sufriente de Isaías 53. Pero ellos no tenían capacidad para ver eso. No lo vieron, se lo perdieron. En ese momento no era ese el tiempo. La multitud pasó por alto la clara enseñanza del Antiguo Testamento, según el cual el Mesías venía la primera vez a morir por los pecados. El problema es que no podrá haber un reino si antes no había una cura para los enfermos que habitarían ese reino. ¿Se dan cuenta? A la luz de esta interpretación equivocada, la pregunta burlona de la multitud fue: ¿quién es este Hijo de Hombre? Es decir, ¿de qué clase de Hijo de Hombre estás hablando? Esto señala que no creían que Él fuera el Mesías. No podían reconciliar la predicción de su muerte, como está en Juan 12, del 23 al 26, con la creencia que el Mesías iba a ser el conquistador triunfante. No lo podían creer ellos y hoy mucha gente sigue sin creerlo. El escándalo de la cruz no lo pueden entender. No lo pueden percibir. Como tantas veces hemos dicho, la Biblia lo dice, es locura para los que se pierden. Es una idea que no pudo salir de la mente humana.
sino del Dios que escogió a los necios para avergonzar a los sabios. Del Dios que dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Una y otra vez nuestro Dios nos sorprende. Su plan no es mi plan. Su voluntad muchas veces no es la nuestra. Y la voluntad de Dios era que su Hijo viniera a morir. Podríamos extendernos aquí toda la noche pensando en las implicaciones de lo que esto quiso, lo que significó. Voy a mencionar rápidamente algunas de las cosas que implicó la muerte de Cristo. Fue un sacrificio para Dios y el medio por el cual se pagó el precio por la violación de su santa ley. Se quebrantó la ley. Adán y Eva violaron esa ley. Desde ese día hasta el nuestro seguimos quebrantando la ley. Somos culpables. No solo por lo que ellos hicieron, sino por lo que nosotros hacemos todos los días. Somos culpables. Él pagó por eso. Segundo, la muerte de Cristo fue un acto de sumisión a Dios. El Hijo se somete a la voluntad del Padre. Tercero, la muerte de Cristo fue en sustitución a favor de nosotros. Él ocupó nuestro lugar. La muerte de Cristo fue para poner fin a la ira de Dios contra el pecado a favor de los que creen. La Biblia decía que la ira de Dios está sobre ellos. Bueno, cuando conocimos a Cristo, ya no estamos bajo esa ira. Hemos sido perdonados. Y en consecuencia, dice la Biblia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A mí me da una inmensa paz saber eso. Ya no soy condenado. Puedo vivir tranquilo, descansando, en que mi destino eterno está asegurado por lo que hizo Jesús. Y que ningún pecado que yo cometa en el presente o en el futuro me podrá separar del amor de Dios. Si soy un hijo de Dios, Dios me va a disciplinar con toda seguridad. Me arrepentiré y lo abandonaré. Pero no es mi relación eterna la que está en juego. Si estás en Cristo, ahora pues ninguna condenación hay. No me voy a deleitar en el pecado porque pienso y considero con profundidad lo que costó mi redención al Hijo de Dios. Porque la salvación para nosotros es gratis. Pero no significa que la salvación no costó nada. Fue sumamente costosa. Nos reconcilió con Dios. Nos hizo parte de su familia. Qué enorme bendición. Pero no quiero dejar este lugar sin hacerte a ti esta pregunta. ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Cuando estoy hablando de ser hijo o hija de Dios y nacer de nuevo, ¿qué significa? Número uno, arrepentirte de tus pecados. Ya he estado explicando lo que tuvo que hacer el Hijo de Dios para perdonarnos, para que Dios nos pudiera perdonar. Él lo hizo por nosotros. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él en la cruz. Pero hazlo de manera personal. Considera tu propia vida. Si eres lo suficientemente honesto o honesta para reconocer que has ofendido a Dios muchas veces y que has hecho y seguirás haciendo muchas cosas malas, que sabes que no están bien, todo eso fue puesto sobre Cristo en la cruz. Reconoce que está mal. Arrepiéntete. Arrepentimiento significa un cambio de rumbo. Voy en este camino de destrucción y muerte y me vuelvo en una senda diferente. No significa que no vas a pecar más, sino que vas a cambiar el rumbo de tu vida. Eso es arrepentimiento. Y tercero, aceptar por fe lo que Cristo hizo por ti. Creer en lo que Él hizo por ti. Reconocer que lo hizo por ti. No que solo es el Salvador del mundo, sino que es tu Salvador. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Las consecuencias es perdón y vida eterna. Las consecuencias es que ahora no vivirás bajo ninguna condenación. Ese es el mensaje, así de simple.
Ahora la responsabilidad de lo que harás con él es tuya. Dios te hará responsable. Y la decisión que tomes no podrás escapar de las consecuencias. ¿Quieres pedirle perdón al Señor y recibirlo en tu corazón? Allí donde estás, ora y pídele que te perdone. Yo quiero orar por ti ahora. Padre, en esta hora estamos delante de ti reconociendo quién eres y lo que has hecho al enviar a Cristo. Señor, quiero pedirte de manera muy especial que si en esta noche, en este lugar, en que hemos hablado y reflexionado en la muerte de tu Hijo, hay alguna persona que todavía está en rebeldía contigo, viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo, de espaldas a tu gracia y a tu mensaje, ilumina su mente y su corazón para entender su estado perdido, Señor. Dale un corazón humilde para recibir la salvación que tú le ofreces, que pueda arrepentirse y creer en ti, Señor, que pueda ser perdonado o perdonada y tener la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dios quiera que alguno de ustedes haya recibido a Cristo como su Salvador. Que el Señor nos bendiga.